El bloque internacional comienza en Colombia. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el retiro de John T. McNamara, encargado de negocios interino en Bogotá, luego de recientes declaraciones que calificó como infundadas y reprensibles por parte de las más altas autoridades del gobierno colombiano. La portavoz de la institución, Tammy Bruce, informó que el funcionario fue llamado a Washington para consultas urgentes por decisión del secretario de Estado, Marco Rubio. Además del retiro de McNamara, la funcionaria indicó que Estados Unidos está adoptando otras medidas para dejar clara nuestra profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral. A pesar del incremento en las tensiones diplomáticas, el gobierno estadounidense reafirmó la importancia del vínculo con Colombia. Bruce señaló que aunque existen diferencias políticas con la actual administración, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial. En ese sentido, reiteró el compromiso de su país con áreas clave de cooperación. La portavoz en el mensaje oficial indicó que Estados Unidos se comprometen a una estrecha cooperación en diversas prioridades compartidas, como la seguridad y la estabilidad regional, y siguen comprometidos con los esfuerzos que mejoran la vida de estadounidenses y colombianos por igual. Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos no precisó las declaraciones que motivaron la decisión, Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de participar en un golpe de Estado que estaría orquestado con el ex canciller Álvaro Leiva. Y la cárcel Caimán Alcatraz en Florida recibió a los primeros inmigrantes como parte del plan de deportaciones masivas del gobierno de Estados Unidos. Esto ocurre entre protestas de varias organizaciones civiles por las condiciones inhumanas del lugar ubicado en el humedal de los Everglades en Florida y los temores de inundaciones en plena temporada de huracanes en el Atlántico. El fiscal general de Florida, James Utmayer, confirmó en la noche del miércoles en X de la llegada del primer grupo de migrantes al centro, que también ha sido criticado por su ubicación en un ecosistema de alto valor ecológico en el sur del estado que alberga una abundante vegetación y fauna con especies de caimanes y pitones, entre otras. Entre tanto, más de 60 organizaciones de todo el país envió una carta a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y a la Junta de Comisionados del condado de Miami-Dade, instándolos a tomar medidas legales inmediatas para cerrar el campo de detención, informaron este jueves las asociaciones firmantes. En la misiva, las organizaciones sostienen que el nuevo centro de detención, construido en un aeropuerto abandonado al oeste de Miami, está rodeado de hábitats sensibles y genera serias dudas sobre cómo un sitio de este tipo protegería el debido proceso para los migrantes. Además, cuestionan si los migrantes tendrán allí acceso a abogados, podrán ver a su familia o si una tercera parte supervisará el trato que reciben. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, tendrá este año hasta 10 huracanes y 19 tormentas con nombre, por encima del promedio histórico. Los activistas mostraron su desconfianza sobre si el centro está preparado para los huracanes. Sin embargo, el director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, dijo a los medios que el lugar había sido erigido con esas consideraciones y contaba con un plan para huracanes. Alligator Alcatraz cuenta con una capacidad máxima para 3.000 detenidos, según la información develada por las autoridades durante la visita de Trump, quien antes y durante su viaje a Florida bromeó continuamente sobre la presencia de caimanes en los alrededores y el peligro que supondrán para los reclusos que quieran huir. El jefe de Estado de Argentina, Javier Milei, traspasó este jueves la presidencia pro tempore del Mercosur a su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al término de la cumbre del bloque que se celebra en Buenos Aires. El mandatario argentino cedió al brasileño el martillo que simboliza asumir el liderazgo del bloque y a continuación Lula golpeó el instrumento, lo que desencadenó el aplauso de los presentes antes de poner fin a la cumbre de jefes de Estado. Brasil ostentará la presidencia hasta fin de año, periodo en el que tiene como principal objetivo la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. En su primer discurso tras asumir el liderazgo del grupo, Lula da Silva se trazó como objetivos de su presidencia avanzar en políticas contra el cambio climático y la transición energética,
así como promover el desarrollo tecnológico de la región y combatir el crimen organizado transnacional. Además, reiteró su voluntad de firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea antes que finalice el año. Y precisamente el presidente de Brasil aprovechó su participación en la reunión del Mercosur que se realiza en Buenos Aires para visitar en su domicilio a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, donde cumple condena de 6 años por corrupción. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llegó al domicilio de Cristina Fernández, donde la expresidenta argentina cumple prisión domiciliaria desde el pasado 17 de junio para una visita autorizada por la justicia argentina. Lula da Silva llegó al apartamento de Fernández desde la Cancillería argentina, donde asumió la presidencia pro tempore del Mercosur durante la cumbre semestral de mandatarios del bloque suramericano. Los abogados de Fernández, condenada a 6 años por irregularidades en la concesión de obras públicas cuando era presidenta, solicitaron un permiso especial a la justicia para que permitiera la visita de Lula da Silva, quien siempre se ha solidarizado con ella. La prisión domiciliaria se le concedió a la exmandataria el pasado 17 de junio, cuando comenzó a cumplir la condena en mención, pero se le impuso la obligatoriedad de portar una tobillera electrónica para controlar sus movimientos. A la líder opositora argentina solo pueden visitarla una lista de personas autorizadas, entre ellas médicos, familiares y abogados. Cada persona que quiera citarse con la expresidenta debe pedir un permiso especial a la justicia argentina. La visita de Lula da Silva a Argentina, con motivo de la cumbre del Mercosur, es la primera que realiza el presidente brasileño a este país desde que Javier Milei asumió la jefatura del Estado en diciembre de 2023. El calor ha provocado la muerte de 2 personas en Castellón y Alicante, España. Veamos el reporte. Un hombre de 52 años en Castellón y una mujer de 53 en Alicante han fallecido por golpes de calor, según ha confirmado la Consellería de Sanidad. El hombre, con patologías previas, se sintió mal en el trabajo y falleció tras ser ingresado en el Hospital La Plana. La mujer, que realizaba una actividad al aire libre en la montaña, murió en el Hospital Marina Baixa. Durante junio, el mes más cálido registrado en España, se atribuyeron 380 muertes al calor, 29 de ellas en la Comunidad Valenciana. Sanidad recuerda la importancia de seguir las recomendaciones como evitar el sol entre las 12 y las 5, estar bien hidratado, evitar el alcohol y la cafeína, mantener espacios frescos y proteger a los grupos vulnerables y no dejar a nadie en el coche. Y aunque la ola de calor está remitiendo, la EMET advierte que las temperaturas van a seguir siendo muy altas, especialmente en el sur e interior del país, con máximas de hasta 40 grados y noches tropicales con mínimas de más de 20 grados. El fin de semana se espera un ligero alivio térmico en el norte, aunque persistirán las tormentas en zonas montañosas del norte y este peninsular. Así finaliza la emisión central de Noticias Ahora. Gracias por acompañarnos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos condenó este jueves lo que consideró como las amenazas de cierre de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas, luego de que el Parlamento solicitara a Nicolás Maduro la salida de Venezuela de la organización. A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la organización manifestó que la postura asumida por la Asamblea Nacional de Venezuela contra la labor del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, refleja la falta de voluntad política para poner fin a las violaciones de derechos humanos y constituye un nuevo intento de silenciar la verdad y evadir la rendición de cuentas. La ONG afirmó que resulta profundamente contradictorio que quienes hoy atacan y amenazan con cerrar la oficina del Alto Comisionado sean los mismos que en su momento solicitaron apoyo a ese organismo para atender casos como el de los venezolanos deportados arbitrariamente a El Salvador. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo que las amenazas contra la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos buscan desacreditar el informe presentado por Turk y aumentan gravemente la desprotección de las víctimas, lo que asegura deja a los venezolanos aún más vulnerables frente a un aparato estatal que consideran actúa con total impunidad. Este martes el Parlamento venezolano declaró persona non grata al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y a los miembros de su oficina al acusarlos de guardar silencio sobre los 252 migrantes secuestrados en El Salvador y los 18 menores de edad retenidos en Estados Unidos.
Y Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, reiteró este jueves su petición para que se permita la comunicación con abogados de su confianza para su esposo Rafael Tudares, quien fue detenido el pasado mes de enero. En su cuenta en X, Mariana González insistió en que su esposo tiene derecho a comunicarse con sus familiares y con su defensa privada, derechos que asegura le han sido violados. Asimismo, reiteró que su esposo se encuentra en situación de desaparición forzada al asegurar que desconoce el lugar donde está detenido, por lo que exigió una prueba de vida. El pasado 23 de junio, González informó que un tribunal acordó el avance del juicio de Tudares por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento. Entre tanto, este miércoles, Diosdado Cabello afirmó que Rafael Tudares fue detenido por actuar como enlace directo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, con el objetivo de perjudicar a Venezuela. En otra información, el Consejo Nacional de Universidades insiste en el control del 100% de las asignaciones de cupos en universidades públicas del país, mientras profesores temen que la medida exceda la capacidad instalada y el número de profesores para algunas carreras. No es la primera vez que la Oficina de Planificación del Sector Universitario busca centralizar la asignación de cupos en las universidades públicas, actualmente ubicada en un 80%. El profesor Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, señaló que durante el pasado curso esta adjudicación llegó a rebasar la capacidad de la institución. En el último ingreso, OPSU mandó o asignó más cupos de los que la universidad había establecido como posibles. Y entonces se encontró en algunas carreras, además con alto componente práctico, laboratorio, estaciones experimentales, donde tú en un laboratorio de química, donde utiliza materiales que requieren cierto cuidado, o sea, tú no puedes tener ahí 50 muchachos. Y la práctica de laboratorio no es una demostración, tienes que hacerla. Pero sin embargo, sobregiraron la oferta. En nuestro caso, asignaron más de los cupos disponibles. Y sin embargo, la universidad tomando decisiones internas, los aceptó. Algunos los puso en semestres impares, en algunos contrató a algunos profesores y en otras asumimos más carga de la que teníamos. Entonces hay una actitud que nos parece absolutamente innecesaria. Si tienen la mayoría del ingreso, ¿para qué tenerlo todo? Para Afonso hay problemas medulares más allá del ingreso universitario que hacen que de cada 10 bachilleres que ingresan a la Universidad Central de Venezuela, al menos 6 han abandonado sus estudios en mitad de la carrera. Los que ingresan a las universidades nacionales vienen por OPSU. Y entonces, bueno, aquí lo que se impone, entre otras cosas, es estudiar todo ese ingreso que fue por esa vía y los que fueron por otra para ver cuál es el rendimiento y cuál es la prosecución. Y entonces construir, decisiones que tengan fundamento, que estén justificadas en la realidad. En el 2024, el decano de la Facultad de Ciencias presentó unos resultados en el Consejo Universitario sobre el rendimiento de los estudiantes del primer semestre. Y el 64% en promedio no aprobó todas las asignaturas. Es decir, que nos ubicamos en que no alcanzaba un tercio de los que tuvieron un rendimiento exitoso en su primera experiencia universitaria. La Universidad Central de Venezuela propuso abrir un diálogo constructivo entre las autoridades ministeriales y delegaciones de estas instituciones. Para este 1 de julio estaban programadas algunas de las pruebas de ingreso. Sin embargo, fue informada su cancelación hasta nuevo aviso. Y en otra información, las Fuerzas Armadas de Honduras informaron el hallazgo de una aeronave accidentada que aterrizó en la zona de Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, en Honduras, y que presumen haya despegado desde Venezuela. Los tripulantes abandonaron el jet ejecutivo.
Las Fuerzas Armadas de Honduras, la Dirección de Información Estratégica, en una operación en conjunto con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, informaron el pasado 30 de junio sobre la localización de una aeronave tipo jet ejecutivo que aterrizó de manera forzada en los llanos de Guarunta, Coco y Huinsplini. Las autoridades hondureñas presumen que su trayectoria de despegue fue desde Venezuela. Tras la inspección del jet ejecutivo estrellado en una zona con fango y semidestruida en Guarunta, Ahuas, indicaron que presuntamente transportaba drogas. En el lugar encontraron las siguientes evidencias: un iPad marca Apple, un reproductor de discos marca Kingwood, 4 tanques de oxígeno y 2 extintores. Por su parte, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil indicó que desconocen la intención del vuelo, origen de la matrícula y motivos o razones del mismo, y que la aeronave no estaba registrada en el Parque Aeronáutico Nacional. Los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras indicaron en el informe que en el lugar no encontraron drogas dentro de la cabina ni personas fallecidas. La Fiscalía del Ministerio Público continúan las investigaciones y rastreo en la zona para determinar las causas del accidente y la propiedad de la aeronave.